La ONU hace un llamamiento urgente. Hay que reducir casi a la mitad las emisiones de dióxido de carbono de cara al año 2030 para alcanzar el cero neto en 2040. Si no se actúa ya, muchas de las medidas previstas para adaptarnos al cambio climático van a caducar, no van a servir de nada. De ello queremos hablar con Mar Asunción, que es responsable del programa de Clima y Energía de WWF España, el Foro Mundial de la Naturaleza. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, señora Asunción, ¿cómo actúa el CO2, el dióxido de carbono? ¿De qué manera impacta en nuestro clima? Bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2 como consecuencia de la quema de combustibles fósiles como el gas, el carbón, el petróleo, lo que hacen es que crean una especie de capa que evita que el calor vuelva a salir a la atmósfera. Entonces, esto está interfiriendo en la dinámica climática y lo que hace es que son cada vez más frecuentes e intensos los fenómenos climáticos extremos, como olas de calor, como sequías prolongadas, que pueden ir seguidas de lluvias torrenciales, y todo esto, bueno, pues nos está poniendo en peligro la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria y, como decían también antes en la entrevista, la salud de las personas. En este informe de la ONU se apunta que el cambio climático ya ha provocado daños que son, según las Naciones Unidas, irreversibles. ¿Cuáles son esos efectos que ya no podemos arreglar? Bueno, pues los efectos que no podemos arreglar son, por ejemplo, las subidas del nivel del mar o lo que está pasando sobre todo en los países más vulnerables, como son, por ejemplo, los países africanos, que con las olas de calor están viendo muy comprometidas sus cosechas, y en estos países además el problema es que cuando sus cosechas son mucho más reducidas, se pone en peligro la seguridad alimentaria. Todavía estamos a tiempo para controlar este importante problema, pero tenemos que actuar ya. Y lo que tenemos que hacer es reducir de una manera mucho más drástica y rápida la emisión de gases de efecto invernadero, que pasa, por ejemplo, por un cambio de modelo energético. ¿Cuál es el principal riesgo del cambio climático a nivel global? ¿Lo más peligroso a medio plazo? Bueno, no hay un riesgo único. El tema del cambio climático es que precisamente si superamos un umbral que la ciencia ha dicho, un umbral de calentamiento global que cifra en 1,5 grados respecto a las temperaturas preindustriales, se desencadenan una serie de fenómenos. Es decir, como se hacen más frecuentes e intensos los fenómenos climáticos extremos, pues podemos tener, y lo estamos viendo ya, muchas más sequías y además más prolongadas, olas de calor, lluvias torrenciales, derretimiento de los glaciares, subidas del nivel del mar. Todos ellos en conjunto, no hay uno solo, son el conjunto de todos ellos, lo que hace es que pone en riesgo nuestra seguridad y nuestra salud. Se habla en el informe de que si no tomamos esas medidas ya de manera inminente para intentar reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, muchas de las medidas previstas para adaptarnos al cambio climático van a irse al traste, que van a caducar. ¿Cuáles son esas medidas que se podrían perder? Claro, porque la adaptación tiene un límite. Ya nos lo dijeron justamente en el anterior informe, que va sobre los impactos y la adaptación. Entonces, necesitamos, lo primero es reducir las emisiones al máximo posible. Y después, como el cambio climático de todas formas lo estamos sufriendo y lo vamos a seguir sufriendo, pero depende del grado de calentamiento que tengamos, los impactos que esto puede tener. Entonces, estos impactos, como ya he comentado, son pues afecciones a las cosechas. Las olas de calor, por ejemplo, en nuestro país, pues lo que hacen, y en Canarias principalmente, pueden poner en riesgo el sector turístico, que es uno de los sectores más importantes, sobre todo en el archipiélago. El tema de seguridad hídrica y luego la naturaleza. Recordemos que la naturaleza es el gran aliado también de lucha contra el cambio climático, y precisamente estas subidas de temperatura también está afectando tanto a las especies animales como a las especies vegetales.
Entonces, por eso es por lo que la ONU hace este llamamiento y este llamamiento urgente. Incluso Guterres lo calificaba de bomba de relojería y hacía este llamamiento sobre todo a los países desarrollados, que somos los que más responsabilidad y capacidad tenemos para actuar, a que lo hagamos ya, porque si no, nos estamos jugando el futuro de la humanidad. Señora Asunción, parece que hay que hablar de muertes para que en cierta medida la gente tome conciencia de los riesgos de este problema. El cambio climático mata. Efectivamente, el cambio climático lo que hace es que incrementa, por ejemplo, alguna serie de problemas, como nos decían antes en la entrevista estas mujeres que lo llevaron al tribunal. Incrementa la mortalidad y sobre todo la mortalidad de las poblaciones más vulnerables, de los ancianos, de los niños y también de aquellas comunidades que tienen menos posibilidades de adaptarse, que como decía antes pueden ser los países africanos o los pequeños estados isleños que les están el aumento del nivel del mar directamente puede acabar con sus países. Entonces estamos hablando de algo muy importante y de algo que además ya estamos notando los efectos, pero es que si no tomamos medidas, esos efectos se van a multiplicar y todos los vamos a sentir, ya no solamente los países más vulnerables, y recordemos también que el área mediterránea y también Canarias, por ser un archipiélago, pues somos una de las regiones más vulnerables. Hablamos de un fenómeno global, es decir, de nada sirve que un par de países se vuelquen en la lucha contra el cambio climático si no lo hace el resto. Y también ocurre, señora Asunción, que justamente se da la casualidad de que muchas veces los países que menos contaminan son los que más sufren los efectos. Efectivamente, el cambio climático lo que hace es que exacerba la injusticia, porque los principales responsables de los gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, tanto los responsables históricos como los actuales, son los países desarrollados. Y por eso es este llamamiento de que somos nosotros, los países desarrollados, los que tenemos que hacer más esfuerzo. Es decir, si a nivel global hay que reducir las emisiones un 50% para 2030, los países desarrollados tenemos que reducirlo más para dejar espacio precisamente a que los países en vías de desarrollo que todavía no tienen esas capacidades para desarrollarse sin emisiones o con bajas emisiones puedan hacerlo. Y además también es necesario que hagamos una transferencia tanto financiera como tecnológica a estos países para que ellos puedan desarrollarse sin incrementar las emisiones y por tanto todo el conjunto de la humanidad y de los países nos beneficiaríamos. Pues Mar Asunción, responsable del programa de Clima y Energía del Foro Mundial de la Naturaleza en España, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.